Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. El deseo de nuestro corazón es llevar a todos ustedes el mensaje del Evangelio, el mensaje de por qué estamos tan cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del rapto de la iglesia específicamente hablando, y por qué nosotros como pueblo de Dios debemos estar preparados para este suceso, porque el que no tenga las lámparas llenas de aceite se va a quedar cuando Cristo venga por su iglesia. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido que tú bendigas esta palabra, que bendigas a todos los que la están escuchando, a todos los que la van a oír, a todos los que la van a ver, y que produzca, Señor, en los corazones de aquellos, Señor, que la están viendo en este minuto, que la están viendo en esta hora, Señor amado, el deseo de conocerte, entenderte y ser salvos por tu gracia para que tú los lleves a tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Rey. Amén. Amén. Primero, para toda aquella gente que no entiende mucho de qué es lo que es la Biblia, que no entiende mucho de por qué la Biblia es el único libro sagrado en el mundo, te quiero contar primero que nada que la Biblia fue escrita por más de 40 autores que no se conocían. Más de 40 autores que vivieron en lugares diferentes, en épocas diferentes, naciones diferentes, unos en el desierto como Moisés, otros en Babilonia, otros en Israel, en el reino de Judá, en el reino del sur, en un periodo de más de 1500 años, casi 1600 años, y no tiene ni una sola contradicción. Eso nos indica claramente que hay un ser soberano, un ser supremo, un Dios todopoderoso que estaba detrás de cada uno de los autores bíblicos, soplándoles exactamente lo que quería que se escribiese. Eso es la inspiración divina. Es el único libro que tiene más de 2000 profecías. Más del 50% de ellas están totalmente cumplidas en forma literal. No es una subjeción, no es algo simbólico, sino que se ha cumplido en forma literal. La Biblia es el único libro en la Tierra que es científicamente avanzada. La Biblia nos muestra que la Tierra es redonda. La Biblia nos muestra que las estrellas en los cielos no se pueden contar. Esto se probó recién con la fotografía astronómica de los tiempos modernos. Esto no se conocía antes, pero la Biblia nos dice claramente que las estrellas son diferentes unas de otras. Por lo tanto, es un libro científicamente avanzado que trasciende la historia, que trasciende los tiempos y que todo lo que dice es verdad. Basados en este punto, entendemos que lo que viene también va a ocurrir literalmente. ¿Cómo qué? Como el rapto de la iglesia. La Biblia nos muestra claramente que el Señor mismo, con voz de mando, el Señor mismo con voz de mando, no es un ángel que va a tocar una trompeta de juicio como en Apocalipsis, las 7 trompetas, sino el Señor mismo que dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo van a resucitar aquellos cristianos que recibieron a Cristo en su corazón, que le dijeron: Señor, perdona mis pecados, te doy mi vida, te doy mi corazón, llena mi ser de tu presencia, y que vivieron una vida recta. Aquellos cristianos serán levantados de sus tumbas, y nosotros, los que hayamos quedado, describe el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados todos juntos para recibir al Señor en el aire y para estar para siempre con el Señor. Ahora, después del rapto tenemos 7 años de gran tribulación, 7 años de una tribulación cual nunca hubo y cual nunca habrá sobre la faz de la tierra. Una tribulación tan grande que el mundo, que el hombre se va a quedar atónito, se va a quedar con un terror, va a crujir los dientes del miedo. A la iglesia de Cristo le digo en esta mañana, le digo en este día, que se prepare porque el rapto está cerca, y la que no tenga aceite en sus lámparas se va a quedar. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La iglesia espera a Jesucristo. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Esta es una manera clara de identificar a los cristianos hoy día. Los cristianos hoy día dicen: ven, Señor Jesús. Cuando hay mucha gente que se burla, cuando hay mucha gente dentro del pueblo, pero que no son parte del pueblo, que dicen: ¿y cuándo va a venir? ¿En qué tiempo? ¿A qué día? ¿A qué hora? Esto es lo mismo escrito en la palabra de Dios, que nos dice que en los postreros tiempos vendrán hombres burladores, que se burlarán de la verdad, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La misma Biblia nos muestra, con el apóstol Pedro, en el libro del apóstol Pedro, nos dice claramente que vendrán hombres que dirán: ¿y cuándo vendrá? ¿A qué día? ¿A qué hora? Lo estamos esperando. Pero Pablo escribió esto hace 2000 años atrás.
Pablo escribió estos pasajes hace 2000 años y él mismo estaba esperando el regreso de Cristo. Si él lo escribió y estaba ansioso y el deseo de su corazón era fuerte por el rapto de la iglesia, quiere decir que nosotros 2000 años después estamos a segundos, espiritualmente hablando, a segundos de que Cristo se lleve a su iglesia. Nadie conoce el día ni la hora. Estamos claros que nadie conoce el día ni la hora. Pero el punto principal aquí es estar preparados. ¿Por qué? Porque hay más de 100 profecías en la Biblia que nos hablan del rapto de la iglesia, que nos hablan que van a suceder antes del rapto, y están todas cumplidas. Mateo 24, por ejemplo, nos dice, Mateo 24, capítulo 14, nos dice que en estos tiempos, dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos pastores entienden este pasaje como evangelio de la gracia. Y si tú analizas detalladamente, te está hablando del evangelio del reino. Ahora, el evangelio ha entrado a todas las naciones del mundo ya. Hay un porcentaje mínimo, un 0.1%, un 0.1%, porcentaje mínimo. Pero en todas las naciones ya ha entrado el evangelio. En la historia, nosotros, en la historia, vemos que Israel jamás podía ser una nación independiente. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Vemos el libro de Ezequiel. Identificamos claramente que esta nación, que muchos predicadores en el pasado decían que era la iglesia, no es la iglesia, sino que es Israel. Este es un punto clave para entender que estamos a pasos, a segundos, a un tiempo muy corto del rapto de la iglesia. Ezequiel 37 dice así: mas vosotros, dice así, versículo 6 en adelante: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová, o Yahweh, que es la traducción más literal. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como bien me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. ¿Esta palabra para quién es? Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Las naciones pensaban que jamás Israel iba a ser una nación independiente. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones para Israel. Ellos, al no cumplir la ley de Dios, ellos al no estar en la ordenanza de Dios, ellos mismos cogieron sus propias maldiciones. Ellos mismos tomaron sus maldiciones al no obedecer lo que Dios le había mandado. Entonces, al caer en maldiciones, maldición tras maldición, fueron divididos. Se dividieron en reinos, se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Eso es histórico. Y la nación fue tomada, el reino del sur fue tomado, el reino del norte fue tomado. Y Israel pasó a ser un pueblo totalmente dividido, gobernados por naciones, gobernados por pueblos, pero siempre ellos estaban ahí en su tierra, o transportados a otras tierras. En el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo vino a la tierra por primera vez, se cumplieron en la vida de Jesucristo más de 300 profecías hablando del Mesías. Matemáticamente hablando, es imposible que 8 o 10 profecías se cumplan sobre cualquier persona. Es imposible. Imposible. Pero en Cristo se cumplen las más de 300 que hablaban del Mesías que había de venir. Él no podía, por ejemplo, morir en medio de 2 ladrones, a menos que él fuese el Mesías. Él no podía influir en que los reyes hicieran convenio, en que hicieran amistad, como lo hizo Herodes el tetrarca con Pilato, a menos que él fuera el Mesías. Él no podía nacer en Belén, a menos que él fuera el Mesías, porque él estaba todavía en el vientre de María. ¿Entiendes lo que te estoy hablando? Más de 300 profecías se cumplieron en la vida de Jesucristo. Por lo tanto, Él es quien dijo quién Él era. Él es el Mesías. Él vino, se cumplieron las profecías en su vida, en su nacimiento, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Más de 300. El que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver. No es porque esté ciego, es simplemente que no lo quiere ver.